Hola, buenas tardes, soy el doctor Palacios. Nuevamente estoy con vosotros para atender a todas las consultas que nos habéis ido mandando a través de la web sobre los temas a los que nos dedicamos en nuestra consulta. Vale, debido a que la mayor parte de consultas que se nos han hecho, sobre todo bien referidas a temas de la cirugía mamaria, que es probablemente la cirugía más demandada en la actualidad. Entonces hemos decidido un poco unificar en un directo pues un poco lo que son las tres principales intervenciones que se realizan sobre la mama en el ámbito, digamos, de cirugía estética, y así poder resolver un poco tanto las dudas como todas aquellas cuestiones que sean necesarias, que la gente a veces se queda sin entender o que no quedan lo suficientemente claras. Bueno, el tema hoy entonces sería el de la cirugía de la mama, y vamos a tratar sobre todo tres tipos de intervenciones: lo que sería el aumento, lo que es la reducción y la elevación. No vamos a entrar a valorar el tema de la reconstrucción mamaria o tampoco procedimientos complementarios, ya que ya se han ido explicadas en otros directos. También intentaré pasar un poco someramente sobre cada una de las intervenciones, ya que cada una tiene su vídeo y su directo en particular y lo podéis ver más detallado. Empezando por el aumento, sería la intervención que probablemente más conoce todo el mundo, que más solemos ver tanto en los medios como en las consultas, y consistiría básicamente en la introducción de un implante mamario para dar volumen a la mama. Esta es la intervención más frecuente. Como he dicho, hay otros tipos de procedimientos como el incremento del volumen de la mama por medio de la grasa, pero eso sería para un tema de lo que es liposucción y lipofilling, ¿vale? En líneas generales es una intervención en lo que vamos a tratar el aumento, digamos, sencillo. Sería una cirugía de más o menos en torno a 1 hora de duración anestésica, hora y media como mucho, una hospitalización de un día. Previamente hay que hacer, como todas las cirugías, siempre decimos un preoperatorio. Hoy en día también el tema de la PCR es obligatorio. Y, como he dicho, la hospitalización suele ser un día y el alta al día siguiente. Lo hacemos siempre, simplemente con anestesia general, para la comodidad del paciente, que esté tranquilo, que esté bien dormido, que no tenga ningún tipo de dolor, y con una analgesia adecuada por parte del servicio de anestesia. ¿Qué tres cuestiones sobre todo suelen preguntar? Por un lado, a nivel del posoperatorio, pues ¿cuánto tiempo tengo que estar de baja? Pues más o menos calculen unas 2 semanas, suele ser la media. Hay gente que está antes y otra gente le cuesta más. Digo, en términos generales de vida, de hacer actividades normales, de actividades físicas más intensas, coger pesos excesivos o traccionar sobre todo de la zona del pectoral, es decir, el músculo que tenemos en esta zona, pues esto va a conllevar un reposo de esas zonas de un mes y medio tranquilamente. ¿Hay que llevar algo en especial? Pues sí, un sujetador deportivo, eso se lo suministramos nosotros, y más o menos lo llevan sobre un tiempo parecido, entre mes y medio. Y sobre todo el tema de la baja laboral, pues cuándo la tengo que coger o cuánto tiempo deberé estar sin trabajar, no exclusivamente lo que es el ámbito del dolor, sino también que me limite mi actividad laboral. A nivel técnico, también tres cuestiones son las más importantes. Uno, la más que muchas veces la gente ya viene porque lo ha leído en los medios, es la relación, la posición del implante en relación, sobre todo en la cavidad torácica, en la caja torácica, en relación al músculo pectoral. La mayor parte de implantes se hacen en chicas que suelen estar delgadas, que no tienen mucho volumen de grasa, cuya, digamos, lo que se llama el pellizco de lo que es la mama, el volumen mamario es pequeño, menos de 2 centímetros normalmente. En estos casos, prácticamente siempre el implante va detrás del músculo, que es para aportar más cobertura y que esté más profundo el implante y sea menos visible. Hay otros casos, menos, gente que ya tiene un volumen mamario suficiente, que sería un test de pellizco, un pinch test se llama, por lo menos 3-4 centímetros, es decir, que lo tienen mama pero quieren aumentar algo más. En estos casos se suele poner por delante, porque ya tenemos suficiente tejido como para ocultar lo que es el implante. Un tercer plano, podríamos decir, sería un término que sería subfascial. Básicamente viene a ser un plano sobre todo del tipo subglandular, pero con una pequeña cubierta del músculo, pero no de la potencia muscular ni la cobertura que proporciona el músculo pectoral. La segunda cuestión es en torno a los implantes. Pues como son tipo, forma, tamaño, hay tres tipos de productos para fabricar implantes, sobre todo lo que es la silicona, que es el más ampliamente utilizado, yo utilizo casi siempre poliuretano y suero. Poliuretano lo uso en alguna ocasión, pero pocas, y el suero no lo suelo utilizar. Dentro de estos, el gel es un gel cohesivo de silicona, lo cual las mejoras con relación a antiguamente, que era líquido. Sobre todo se miran dos variables, la forma y el volumen. El volumen va a venir determinado por la exploración física del paciente, la anchura de su mama, la proyección. Esto nos va a decir qué tamaño es el que casa, por así decirlo, con su caja torácica. Y en segundo lugar, la forma, tendríamos
dos tipos de implantes básicamente, serían lo que son redondos y anatómicos. El redondo llena un poquito más el polo superior, el anatómico tiene más forma de lágrima. Durante hace 8, 10, 12 años el aumento exponencial era hacia los implantes anatómicos y eran los implantes más habitualmente utilizados. Ahora, con motivo de un tema que es la posibilidad, por unas texturas, por la rotación y que esa superficie del implante era más áspera, los implantes anatómicos han visto disminuido su frecuencia y ha aumentado mucho los implantes redondos e incluso de texturas más lisas o micro o nanotexturadas. Hay otros implantes que serían, algunas veces preguntan, pues nanotexturados, inmunomódicos, son implantes de otras casas comerciales que realmente son implantes redondos, pero que el gel, al ser menos compactado, baja más hacia abajo y da una simulación a lo que podría ser un implante anatómico, y el gel es un poquito con una capacidad de llenado dentro del implante menor. Por tanto, da una imagen o quiere simular un implante anatómico, pero es un implante redondo ya que no se rotaría, no se giraría, que es la pega o principal problema que nos puede dar un implante anatómico, ya que si se rota o gira ya no queda bien y habría que volver a operar. La tercera cuestión a nivel técnico sería el tema de la cicatriz. ¿Por dónde se coloca? Pues lo que es un aumento simple tiene 3 vías, sobre todo la axila, la areola o el surco. Hoy en día la más frecuentemente utilizada sobre todo es en el surco, para evitar la posible contaminación que puede venir por la areola y la pérdida de sensibilidad o alteración de la lactancia que se podría producir por la areola, que por el surco, por ejemplo, no pasaría. Esto en el tema del aumento. El tema de la reducción es un tema completamente opuesto. Muchas veces viene la gente pensando, bueno, es que a mi amiga la han operado y no tiene cicatrices, pero viene una reducción y es una intervención que, aunque está hecha sobre el mismo órgano diana que sería la mama, es completamente distinta. En estos casos las cicatrices van a ser completamente distintas. La parte previa, lo que es preoperatorios, PCRs, pruebas, sujetador, todo esto básicamente es igual. El tiempo de baja también es parecido. A nivel de dolor se tolera mejor lo que es una reducción que un aumento, probablemente porque estamos trabajando por encima del músculo. Estamos hablando en relación a un aumento retropectoral o retromuscular. Vale. Sí, a diferencia, la cirugía es más larga, es más duradera, dura 1 hora, esto estamos hablando de 2 horas y media, dependiendo del caso. Y en que el posoperatorio sea parecido, las cicatrices sí van a ser más largas y más relevantes. En general, las reducciones de mama van a seguir 3 patrones. Si es algo muy pequeño, podría hacer solo areolar. Normalmente la mama suele quedar chata y aplanada y no suele quedar muy bien, y es para volúmenes mínimos. Y los 2 patrones restantes más frecuentes sean o bien con un patrón areolar y vertical, o en T, o en cicatriz en T invertida, se llama, en ancla, que conoce más o menos todo el mundo. ¿De qué depende? Pues del volumen de mamario, de lo caída o no que esté la mama, patrones de vascularización, edad del paciente, si fuma o no. Todo esto nos indica qué tipo de técnica utilizar. En general, en los dos lo que se va a reducir es el tamaño de la mama, reducir la piel y acoplarlo a la nueva posición, es reconstruir un poco la mama. Todas las reducciones van a conllevar una elevación, porque normalmente la mama está grande, está hipertrofiada y está caída, por tanto va a haber que elevarla. Y las cicatrices hay que ser conscientes de que van a estar ahí, que al principio van a ser más visibles, hay que tratarlas con unos parches, con unas cremas, etcétera, y luego ya con el tiempo se van clareando y se van difuminando. Evidentemente, a mayor cicatriz, mayor pérdida de sensibilidad con relación a un aumento. Este tipo de cirugías es lo que conlleva. Muchas veces las pacientes de reducción ya tienen la mama muy caída y han perdido bastante sensibilidad. Esa sensibilidad perdida no se va a recuperar. Y el tercer tema sobre la mama sería probablemente el más difícil, que es lo que se llama la elevación o mastopexia. La mastopexia, vamos a decir elevación, que es más fácil de recordar, se puede asociar a con o sin implantes. ¿De qué va a depender esto? En general, vamos a decir que tanto a nivel previo todo es igual. El preoperatorio, el sujetador, todas estas pruebas son iguales independientemente del tipo de cirugía. Las cicatrices van a ir más asociadas a la reducción, es decir, siempre van a ser cicatrices o en lo que es areolar y vertical, descendente o completa. Es decir, en T, invertida, pues una T más corta o no. ¿De qué va a depender que coloquemos un implante o no? Pues sobre todo del volumen mamario de la paciente. Por ejemplo, si tenemos una paciente que está muy delgada, las mamas, normalmente típico caso, después de embarazos, pérdidas de peso, ha bajado mucho el volumen, en este caso su mama se ha caído, los tejidos están más flácidos, no son capaces de soportar, va a haber que
elevarlos y además va a haber que introducir un implante para tensar esa piel. En otros casos, por ejemplo, puede tener a la paciente que tenga mucho volumen mamario suficiente y que con motivo de ello o ganancias de peso, el implante, pues la mama se ha ido cayendo gradualmente. En estos casos, si ella tiene suficiente volumen mamario, se puede reconstruir su mama con su propio tejido mamario. Es lo que se llamaría autoprótesis, es decir, su propia mama va a funcionar como un implante. Evidentemente no va a tensar tanto como un implante, pero tiene la gran ventaja de que no tienes que usarlo. Por tanto, aquí es fundamental valorar al paciente en consulta y explicarle las opciones que son posibles. A veces solo es una, que es con implantes, y otras veces podemos tener las dos posibilidades y uno debe decidir. Hay gente, sobre todo en gente de más edad o que ha ganado más peso o que tiene volumen suficiente, o incluso en casos de recambios de prótesis de mama que pues, tienen otra edad, igual ya la menopausia, han ganado volumen, pues lo que quieren es quitarse el implante y hacer una reconstrucción sin prótesis. En estos casos, su propio tejido mamario se introduce y se sutura para dar forma. La gran ventaja es que no va a tener un implante, no va a haber que hacer un seguimiento específico de ese implante, ni va a requerir un recambio posterior, ya que no le he comentado ya en otros vídeos, los implantes no son permanentes, hay que vigilarlos y hay que controlarlos. Con el tiempo sufren un estrés y un desgaste, y tarde o temprano, según la edad del paciente, habrá que sustituirlos. En estos casos tienen esa ventaja de no utilizarlo. En los otros, pues gente que ha adelgazado mucho, que no tiene volumen, no tenemos tejido mamario para hacer una mama. En estos casos necesitamos un implante. En estos casos se introduce similar a lo que sería un aumento, pero con las cicatrices de la reducción. Todo esto se puede combinar, cualquiera de estas cirugías, con lo que son procedimientos de lipofilling, relleno graso, etc. Evidentemente, para que lo entiendan volumétricamente, 200 centímetros cúbicos de grasa no dan la proyección ni el volumen de un implante de 200 centímetros cúbicos de silicona. La grasa es mucho más blanda, es más flácida, por decirlo de una manera, no es tan tensa, y tienen que saber que a lo largo del tiempo, sobre todo en los 6 primeros meses, se puede producir una pérdida que puede oscilar normalmente entre el 30 al 50%, incluso dependiendo de los casos. Muchas veces eso, si solamente se quiere utilizar ese tipo de procedimiento, puede necesitarse un segundo o una tercera intervención. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que sería la cirugía propiamente mamaria con implantes. Entonces, aquí teníamos las 3 opciones: el aumento, la reducción y la mastopexia. Hay que entender eso, que son cirugías, aunque sobre la misma zona, totalmente diferentes, y las cicatrices diferentes, y la evolución distinta en cuanto a cómo van a curar esas cicatrices, el aspecto. Por ejemplo, en una mastopexia, cuando se usa un implante, la mama va a quedar como muy elevada y más cuadrada, por así decirlo, y luego va a ir gradualmente cayendo. Es decir, tienen un periodo de adaptación diferente, por tanto no son equivalentes todas las cirugías. Por tanto, lo que yo les digo a la gente es que tienen que entender que cada caso es individual. Lo de la amiga, la prima, la hermana, cualquier familiar o que ven en la red no es equiparable. Cada caso es único y que hay que estudiarlo individualmente. Sí, una recomendación suele ser que en los que son cirugías de elevación, los implantes deben ser de un tamaño pequeño, porque está más que demostrado que cuando se utilizan implantes de gran volumen, de más de 350, 400 o más, lo que va a ocurrir es la caída más rápida del implante. Incluso se ha utilizado y utiliza en alguna ocasión implantes de bajo peso, pero prácticamente la evolución, porque el condicionante genético de esa piel, esa calidad que tiene, pues ya viene predeterminada, y aunque la ajustes, si le pones mucho peso, etcétera, al final, tarde o temprano, va a acabar cayendo. Bueno, en general creo que ya hemos hecho un poquito toda una revisión en general de este tipo de cirugía de una manera lo más somera posible, y ya digo que todos los vídeos tienen individualmente su explicación igual más detallada. Sí es importante, como en cualquier cirugía y sobre todo en cirugías de elevación o de reducción, el tabaquismo. El fumar al final es un factor muy negativo para las cicatrices, y cuanto más cicatrices haya, sobre todo en elevaciones o en reducciones, las complicaciones van a ser más probables. Por eso es recomendable que no fumen desde las semanas anteriores a las semanas posteriores. Bueno, en general yo creo que ya hemos visto un poquito todo, y ahora empezaremos con un turno de preguntas, a ver un poco, porque han sido ya digo que estos son el tipo de cirugía que más cuestiones tenemos a nivel de la web. Bueno, se empiezan a preguntar si se corrigen asimetrías en la operación.
Hombre, el ideal, lo que todos queremos es que quede todo lo más parecido posible. Evidentemente nadie es simétrico, nadie es perfecto, ni antes ni después, porque no solo ya las mamas, sino también lo que es la caja torácica, las costillas. A veces hay deformidades, como se llaman pectus, es decir, igual a veces han visto gente que tiene el tórax como más hundido, otras veces tienen las costillas más salientes. Las mamas nunca son iguales, a veces hay que utilizar implantes de diferente tamaño, es decir, uno un poquito más grande, otro un poquito menos, o compensarlo, como decíamos antes, con lo que es el injerto graso, el hipofilling, para intentar que se parezcan todo lo máximo posible. Yo sería el primero que querría que todas quedasen iguales, pero eso es imposible. Una frase que les digo muchas veces dice: ni las mamas son exactamente iguales ni lo van a ser después. Vamos a intentar que se parezcan lo máximo. Sí hay asimetrías muy grandes, casos que son totalmente diferentes y que logras que se parezcan muchísimo. Pero evidentemente, si vamos a buscar diferencias, las vamos a encontrar. Eso es la realidad. Me preguntan si los implantes son mejores de una marca o de otra en cuestión. Bueno, no sé si queda mal preguntarlo. La pregunta hace referencia a implantes de la marca Mentor o Motiva. Yo utilizo las dos marcas. En general, siempre o prácticamente en el 90% de los casos utilizo Mentor. ¿Por qué? Bueno, porque al final hay que mirar un poco todo, ¿no? La evolución, la historia natural. ¿Quién es el laboratorio que está detrás de, por ejemplo, Mentor? Detrás está Johnson & Johnson. Seguro que todos conocemos esta marca. Es un laboratorio muy potente. Probablemente es la única que tiene la licencia FDA hoy en día aprobada. Motiva estaba ahí en trámites, pero de un tipo. Y probablemente Mentor es el líder mundial de ventas. Es el que tiene mayor capacidad de gestión y de infraestructuras y de todo a nivel mundial. Motiva es una buena marca, es una marca que se dedica exclusivamente a la fabricación de implantes. Mentor es americana, Motiva tiene su sede en Costa Rica. Los controles estrictos que pasan unas y otras pues pueden fluctuar. Motiva tiene la ventaja de sacar un implante denominado ergonómico, pues digamos que sería, porque tiene implantes redondos y anatómicos, sería lo mismo, que es lo que decíamos, que al final es un gel que, como tiene un poquito más para abajo, pues intenta simular un implante anatómico, pero realmente es un implante redondo. Esa es la realidad cuando lo tienes. Motiva sacó una especie de chip para poderlo detectar cuál es el implante, a diferencia, Mentor no tiene esto. Y en cuanto a la garantía del producto, todos en general, todos los fabricantes suelen dar garantía de rotura de por vida, si es un defecto en la fabricación, y Mentor también te garantiza lo que es la contractura, Motiva hasta un tiempo, y también la sustitución Mentor del implante contralateral. Estas garantías van cambiando, van evolucionando, hay que entrar en la página web del fabricante porque van renovándose esas garantías y la cobertura que tienen. ¿Cuánto tiempo duran las prótesis? Bueno, esto es variable y en cada persona es totalmente diferente. Antes, se decían las prótesis antiguas, entre 10 y 15 años podrían durarlas. Hoy en día seguramente van a durar más, 15, 20 años más. Pero existen roturas precoces, lo que se llama roturas, incluso dentro del primer año. Pero dentro de todos los fabricantes reportan casos de roturas dentro de los 5 primeros años. Hace poco he tenido un caso de una chica que estaba operada con una marca de las que hemos dicho antes, y el implante, pues cuando llegó a mí, bueno, vino que lo tenía hinchado, y cuando sacamos el implante estaba completamente desestructurado, uno de ellos. El otro estaba perfecto. ¿Por qué? Pues nunca sabemos la cosa. Yo, una paciente propia, para que lo entendamos, de primera intervención. Pero lo que ocurre es que los implantes están sometidos a un estrés. Cualquier material, al final, está, digamos, en movimiento. El paciente no está estático, está haciendo cosas, salta, hace deporte, se mueve, tal. Al final, el material está friccionando completamente, y con lo cual la superficie, la cubierta del implante, tarde o temprano va a acabar deteriorándose y erosionándose. ¿Cuánto hay que hacerlo? Pues lo que hay que hacer es un control y un seguimiento. Por lo menos mis pacientes vienen durante el primer año muchas veces y luego una vez al año. Y cada 2-3 años hacen ecografías de control. En el momento en que se detecta una rotura, no es una urgencia vital, pero hay que sustituirlo. El implante no se va a arreglar solo y solo va a acabar dando problemas si lo dejamos, una vez que tenemos conocimiento de ello. ¿Se pueden hacer mamografías sin que se roten o se rompan? En principio sí, no deberían. Los aparatos incluso de mamografía actuales no aprietan tanto como antes. En cuanto a romperse, ya digo que seguro que no, porque los implantes actuales puedes cogerlos, los puedes retorcer y con una mamografía no se van a romper, en mi opinión.
Rotarse, esto ya sería otra cosa. Los implantes anatómicos tienen la desventaja de que un movimiento muy brusco podría suponer como un despegamiento y una leve rotación. Tanto como para darse la vuelta, no. Pero que se podrían rotar, sí podría pasar. Ventajas de la posición del implante. Normalmente, lo que he explicado antes, por debajo del músculo suele ser la posición más frecuente, porque el caso habitual suele ser mujeres delgadas y con poco volumen mamario. Entonces tenemos que intentar ocultar implante lo máximo posible. Eso quiere decir detrás del músculo. En los casos en los que tiene mucho volumen mamario, se podría poner por delante perfectamente, incluso si anatómicamente la mama está por delante, el músculo no está por detrás. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de gente que tiene o que viene a una consulta a un aumento mamario no tiene ese volumen de mama como para colocarlo. Otro tipo de variable que puede influir en esto es el tipo de actividad deportiva. En gente que hace mucha deporte y tiende la mama a caerse, la contracción mantenida muscular puede acabar elevando porque arrastra el implante si lo pones completamente retromuscular y lo asciende. Hay otras técnicas, aunque sean, digamos, retropectorales o musculares, debajo del músculo, para que entiendas, que incluyen que la porción inferior no se cubre completamente, pero aún así, al traccionar de lo que es el húmero, donde se inserta, va a acabar ascendiendo el implante. La época del año, nos preguntan también, bueno, se podría hacer en cualquier momento del año, ya que yo les suelo decir en general, este tipo de cirugía, en cualquiera, lo que nos impide un poco las fechas suele ser las prendas en el postoperatorio, ¿no? Por ejemplo, en una liposucción hay que llevar una faja en verano, un neopreno pues es incómodo de llevar y te va a limitar. El postoperatorio hay que llevar un sujetador, esto lo llevas en verano o en invierno. Eso sí, evidentemente en verano no vamos a poder ir a exponernos al sol, a hacer tores o a que las cicatrices les dé el sol. Normalmente cuando operamos en las épocas de verano, pues llevan unos apósitos que cubren la cicatriz, con lo cual a la cicatriz no le va a dar el sol. Al resto de la mama, hombre, pues la primera semana o dos, pues un poco intentar evitar la exposición a esas digamos, horas de máxima intensidad solar. ¿Qué implantes son más resistentes al deporte? Bueno, en general todos los implantes, todos tienen una licencia y todos deberían ofrecer una resistencia, porque hay varios test que son los que tienen que estar sometidos para tener un sello de la CE o de la FDA. Y uno de los principales es que, digamos, como con dos pinzas, elonguen el implante hasta un porcentaje, hasta un 100, 200 o 300%, y unas fuerzas de resistencia, y si no, no deberían estar o tener la aprobación para la comercialización. En general no conozco que haya alguna estadística específica analizando la resistencia al deporte de cada implante, pero en general, cuanto el gel es más cohesivo, suele ser más resistente. Cuando hay menos compactación, puede ser más fácil que se fragmente internamente. El coste de la sustitución, si es el mismo, en general puede que no. Esto va a depender un poquito, por un lado, del tipo de intervención que haya que hacer. Si es simplemente cambiar el implante, pues puede ser más económico, porque los tiempos quirúrgicos y demás van a ser menores, pero si además de sustituirlo va a haber que quitar, porque hay una contractura, una cápsula muy importante, que el cual va a conllevar más tiempo, o va a haber que hacer una mastopexia porque ha pasado el tiempo y la mama ha caído, entonces el coste puede ser mayor. Y luego también influiría evidentemente en el coste de lo que es el implante. Si por ejemplo ha sido una sustitución por una rotura y la va a cubrir el fabricante, evidentemente ese dinero va a estar, digamos, rebajado, lo que es el importe de la cirugía. Incluso, ya que me preguntaban antes, en relación a las marcas, yo, bueno, no sé si actualmente ha cambiado alguna recientemente su política, pero desde luego Mentor era la única casa que daba hasta 1.000 euros en gastos de quirófano en el caso de que hubiese una fractura, una rotura del implante por consecuencia de un defecto en la fabricación. Me preguntan si los implantes redondos quedan tipo globo. Bueno, lo ha resumido bastante, quiero decir, los implantes redondos y anatómicos tienen subtipos, por así decirlo, ¿vale? Dentro de los implantes redondos tenemos esos implantes que se llaman de perfil bajo, son muy bajitos, esto nunca va a quedar un efecto globo, va a quedar hasta más pequeño que un implante anatómico. Los implantes de perfil moderado, por así decirlo, que son los que más habitualmente usamos porque son los que quedan más naturales y dentro del implante redondo asemejan muchísimo al implante anatómico.
Los implantes de perfil alto, aquí ya vamos a un implante un poquito más estrecho y más proyectado, más efecto tipo push-up, más efecto ya prótesis, y los implantes ultra altos, con lo cual estos ya son mucho más proyectados, mucho más proyectados hacia adelante y evidentemente más efecto prótesis o más efecto globo. Aquí ya va a depender un poco del gusto de la paciente. Hay gente que le gusta un tipo de implante, a otros uno. A unas chicas quieren un efecto completamente natural, otros quieren un efecto más tipo bola o redondo de alta proyección. Esto es importante que lo digan en la consulta, porque si no a veces puede haber un desacuerdo, ¿no? En el sentido de que igual por miedo pues hay gente que no se atreve a decir que quiere un implante de mayor proyección o mayor volumen, y luego igual colocas algo que es más natural y se sienten un poco como me hubiese gustado más volumen. Esto es algo que puede ocurrir. Para un primer aumento, si se recomienda aumento con implantes mamarios de tu propia grasa. En general, yo en la experiencia para un aumento mamario, para que tenga una consistencia y un volumen adecuado, normalmente los implantes suelen quedar mejor. La grasa suele utilizarse mucho hoy en día como un aumento híbrido, es decir, se utiliza el implante y la grasa para rellenar un poquito la zona de los surcos, zonas que igual el implante no llega tan lejos y nos va a permitir que queden más naturales. Con la grasa el problema es que primero tenemos que hacer una liposucción, que a veces gente pues, puede querer o no. No es lo mismo venir para una cirugía de aumento mamario que venir para una cirugía de liposucción y decir, bueno, pues ya que tengo esa grasa, pues me la puedo inyectar. En segundo lugar, el volumen mamario que vamos a obtener con la grasa siempre va a ser inferior al de un implante en general. Va a ser mamas con menos proyección, más chatas, más aplastadas. Puede valer para chicas que quieran poco volumen. ¿Qué suele ocurrir? Que muchas veces las chicas son muy delgadas y no tienen suficiente grasa como para procesarla, filtrarla y poderla inyectar. Y luego la gente que quiere un aumento mamario con grasa debe saber que es muy probable que requiera una segunda o una tercera intervención, seleccionando en cada fase qué zonas de grasa van a ser las donantes, porque volver a las mismas no suele ser eficaz porque es un tejido ya cicatricial y la grasa no sobrevive igual que cuando se toma por primera vez. Hay que tener en cuenta que al principio tienes un volumen más alto, más voluminoso, pero esto va a bajar y en los 6 meses más o menos ya vas a ver un resultado final. ¿Puedo saber cómo quedará mi pecho antes de operarme? Bueno, aquí hay diferentes formas. Por un lado, lo que lleva hace tiempo, si queremos ver algo informático, un programas, hay sobre todo 2 plataformas que son, si no queréis saber, Sintra, que te proponen, son programas informáticos en los cuales pues, se selecciona el implante, una foto tuya previa y luego se hace. Yo lo he utilizado en algunas ocasiones. El resultado que daba luego operando a la paciente para mí no se parecía a nada, pero bueno, por eso dejé de usarlo porque al final, claro, en los programas están muy bien, pero siempre queda bien. El caso siempre queda perfecto, no se ven cicatrices, todo queda maravilloso y luego la realidad no es así, nunca quedan asimetrías, en general ofrecen un resultado, unas expectativas muy por encima de la realidad, claro. Una persona que va allí y ve esto, pues se ilumina el mundo, dice esto es maravilloso, me voy a quedar perfecta. Y luego la realidad no es así. Entonces, en los programas informáticos nunca hay hematomas, nunca hay infecciones, las cicatrices siempre quedan bien, no hay posoperatorios. Es decir, nos puede tener una utilidad, pero relativa. Otras formas son, pues en la propia consulta les solemos poner, les vamos a enseñar imágenes de otros pacientes para que puedan ver resultados de diferentes volúmenes mamarios. Yo las fotos las enseño en la consulta por un tema de privacidad, porque a veces hay tatuajes o cosas que al final la gente pues en sitios pequeños se acaba conociendo. Y por otro lado les podemos colocar lo que son medidores externos. Evidentemente no va a ser exactamente igual que un implante colocado dentro de nuestro cuerpo porque no tenemos en cuenta la reacción de la piel, pero nos ayuda a nivel volumétricamente. Al final, esto, igual que yo les digo, si uno va a un sastre, nada más llegar ya te va a decir la talla que tienes que llevar, sea de un traje, de una chaqueta, o si vas a una zapatería, sabe el número de pie que tienes que poner. Por eso es importante acudir a la consulta, nada más vernos, cualquier cirujano ya tomando las medidas, ya sabemos qué tipo de implante. Luego un poco hay que hacerle entender a la paciente por qué sus características anatómicas le va a ir mejor este tipo de implante, porque a veces traen ideas
pues cogidas de internet, de foros, ellos ya vienen con un volumen sin haber nadie medido ni saber exactamente el porqué. Por eso es mucho más útil acudir y dejarse orientar por alguien que está habitualmente haciendo este tipo de intervenciones, que no por opiniones de otras personas que nunca lo han hecho. ¿Es doloroso el posoperatorio? A ver, aquí son diferentes, ¿no? Si es doloroso, evidentemente hay que tomar calmantes, pues Normatil, paracetamol, es decir, analgésicos básicos. Es más doloroso cuando el implante, en el caso del aumento, ¿no?, está colocado detrás del músculo porque tira y tracciona. Sin embargo, por ejemplo, la reducción a nivel de dolor se tolera mejor. Sí, es una cirugía más amplia, a ver, tiene un dolor posoperatorio, pero no tiene esa sensación de presión y de distensión del músculo pectoral. Hay que tomar unos calmantes, normalmente al cuarto o quinto día suelen dejar de tomar. Y luego el dolor es algo totalmente individual. Hay gente que prácticamente no tiene dolor y otras tienen mucho. Todo el mundo tiene razón, cada persona es individual. ¿Cuáles son los pros y los contras después de la intervención? Bueno, voy a intentar enfocarlo un poco al tema de la mastopexia, lo que decíamos de con o sin implantes. Bueno, los pros, por ejemplo, de cuando se hace la cirugía sin implantes es que no vas a tener que controlar un implante, es tu propia mama, no vas a tener un rechazo, no vas a tener que cambiarlo y vas a estar, pues en ese sentido, sin tener que pensar en una posible segunda intervención. Las contras, pues sería que vas a lograr menos volumen y menos proyección que una cirugía con un implante. Si los invertimos, cuando usamos el implante serían los mismos, ¿no? Pues los pros